Y abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a empezar desde el primer capítulo. Capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a agarrar por versículo clave el 18. El versículo clave, el 18. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, te damos gracias una vez más. Te damos gracias por tu amor, misericordia. Y Padre, te damos gracias porque nos amas tanto, Padre, que hasta nos has preparado tu palabra para prepararnos nosotros en el futuro, para prepararnos de lo que está por venir. Padre, te damos gracias porque hasta en esos detalles tú tienes misericordia de nosotros. Nos quieres demostrar que en ti estamos seguros. Nos quieres alientar que sigamos confiados en ti, que permanezcamos en nuestra fe, Padre. Y en esta hora, Padre, te pido que cualquier persona, Padre, que tenga un temor, que tenga alguna duda, preguntas sobre este libro, Padre, que en esta nueva serie, Padre, que tú puedas darnos nuevo entendimiento, que tú nos puedas dar una nueva revelación y que podamos vivir en el libro de Apocalipsis confiados, renovados y animados, Padre. Así que en esta hora, Padre, ponemos esta nueva serie en tus manos, ponemos este mensaje en tus manos, dándote gracias porque has preparado este mensaje para tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, en esta hora vamos a comenzar con esta nueva serie sobre el Cristo glorificado. Vamos a ver a Cristo glorificado. Y empieza en Apocalipsis, vamos a empezar desde el capítulo 1, vamos a estar leyendo, pero vamos a iniciar desde el versículo 8. Ahí en el versículo 8 vamos a leer del 8 al 11. Y vamos a estar viendo sobre la visión de Juan. Y Juan era el discípulo de Jesús. Juan es el que escribió Revelaciones o Apocalipsis. Entonces vamos a iniciar de esta manera. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 al 11, y dice de esta manera: yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En esta hora, Juan, siendo el apóstol o el discípulo amado, tuvo una relación con Jesús bastante más personal que los otros discípulos. Se podría decir que cuando Juan estuvo siendo discipulado con Jesús esos tres años y medio, él fue uno de los que estaba más cerca con él, vio los milagros, vio las peticiones contestadas, todo lo que Jesús estaba haciendo, resucitar a los muertos y caminar sobre el agua, a dar de comer a los 5,000. Y Juan era un discípulo que estaba tan cerca con Dios que sí vio lo malo que estaba sucediendo, incluso cuando Jesucristo fue crucificado. Es algo fuerte que él pudo presenciar, pero también pudo ver tantos milagros y tantas cosas buenas que Jesús estaba enseñando y discipulándolos. Y la última vez que Juan pudo ver a Jesús era cuando él descendió al cielo.
Fue la última vez que lo pudo ver de esa manera. Después de allí ellos empezaron el evangelio. Ellos empezaron a predicar el evangelio. Y las autoridades como Roma y todas las naciones alrededor, pues no les parecieron muy bien y empezaron a la persecución sobre ellos, sobre los creyentes. Y aquí podemos ver a Juan que se encuentra en un lugar en una isla llamado Patmos. Y antes, en ese tiempo, Roma lo que hacía es agarraba islas, o tenía islas, y allí mandaba a todos los prisioneros para que ya estuvieran separados, yo creo, de la sociedad, pero más que nada para que llegaran allí y murieran. Los mandaban a una isla y ahí se terminaba. Y no era una isla con comodidades, no era una isla que tenía agua fresca, frutas, árboles, algo para mantenerse. Era una isla como volcánica. Era una isla de puras piedras. No había nada de vida. Prácticamente nomás era para que llegaran allí y murieran. Entonces, así empieza Juan describiendo. Pero también describe Juan que él es parte de la persecución, de la tribulación que la iglesia también estaba teniendo. La iglesia a la cual Juan estaba a cargo pastoreando. Dice, yo Juan, vuestro hermano, dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Se está identificando Juan que él está en la tribulación juntamente con ellos. Está escribiendo las cartas a las iglesias, a Juan. Y podemos ver que Juan no estaba en un lugar agradable, y también la iglesia, los que no estaban con Juan, los que estaban fuera, también no estaban en un lugar agradable. Pero aún así, sin embargo, su fe no se detuvo o no se disminuyó. Fueron presos debido a su fidelidad de la palabra de Dios, a su fidelidad de su fe, de predicar el evangelio. Nunca negaron su fe. En medio de la tribulación, en medio del problema, ellos nunca dudaron de su fe y se encontraron en esta situación. Y muchas de las veces nosotros en nuestras vidas personales empezamos porque viene una tribulación o porque viene algo en contra de nosotros, y nos encontramos tal vez como Pablo en una soledad, en un aislamiento, y nos sentimos que muchas de las veces pensamos que vale la pena seguir orando, vale la pena seguir en mi devocional, vale la pena ir a la iglesia. Y son dudas, son pensamientos que pueden venir a nuestra mente porque el estado de vida en donde estamos. Entonces, Juan empezó a decir esto, empezó a describir su estado, en cómo él estaba. Pero en el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En otras palabras, la clave es de que aunque estés en tribulación a tu alrededor, aunque estés en persecución a tu alrededor, todavía puedes estar en el Espíritu, todavía puedes mantener tu fe en Dios. Juan no estaba en un lugar adecuado, confortable, pero todavía pudo estar en el Espíritu, todavía pudo estar conectado con Dios. Dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando no encontramos la salida o cuando no entendemos la situación, es importante buscar el Espíritu de Dios. Porque cuando buscas el Espíritu de Dios, empieza una revelación, empieza una visión en tu vida. Hay una salida, no te tienes que quedar estancado en ese lugar. Hay una salida, hay una revelación, hay una manera de ver las cosas diferente, y es la manera de Dios.
ese problema que esto está sucediendo, Dios la puede usar para una bendición de usted y de otros los que le rodean. Lo que usted ha pasado, atravesado, no es para que usted nomás se lo quede, es para que usted pueda compartir de donde estaba y Dios lo sacó a otros. Es su testimonio. Y dice, cuando Juan y yo estaba en el Espíritu, entonces dice, y escuchó el Señor, escuché una gran voz como de trompeta. Muchas veces no escuchamos a Dios porque estamos escuchando más nuestros problemas. No vemos lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas porque estamos viendo más a nuestros problemas o nuestra situación. Entonces, estás en un problema. No estoy diciendo que su problema o su ataque no es serio. Tal vez sí lo es. Y bastante serio. Pero déjeme decirle que Dios es aún más serio con sus hijos. Dios es aún más grande con sus hijos. Él puede cambiarte esa mentalidad, Él puede rescatarte de eso, te puede dar un nuevo mensaje, te puede dar un nuevo entendimiento para que usted pueda entender, verlo y también pueda compartirlos con otros, que otros a su alrededor puedan verlo. Por eso es lo que dice, mira, escribe esto, lo que te voy a decir, para que lo digas a las otras iglesias, para que lo compartas tu testimonio con otras personas. Así que en su prueba, pídele al Señor la confianza, pídele al Señor esa victoria y esa fortaleza para poder resistirla. Ya trataste todo lo demás, ya agarraste los consejos de la vecina, ya agarraste los consejos de la televisión, de donde sea. Ahora vamos a doblar rodilla, vamos a buscar en la palabra y qué es lo que Dios tiene que decir sobre eso. En su prueba, en su tribulación, pídele al Señor la confianza, pídele al Señor la fortaleza, pídele al Señor la victoria, que Él puede dársela. Vamos a continuar en el versículo 12 al 16. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En esta porción, Juan continúa hablando y empieza a describir a Jesucristo, empieza a describir la gloria de Jesucristo más bien, pero primero empieza con este... ve los 7 candeleros de oro. Comienza viendo los 7 candeleros y esto es algo significativo. ¿Qué es los 7 candeleros? Esta imagen invoca el santuario en el templo santo. Está invocando el santuario del templo santo. Y en el Antiguo Testamento el templo simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo sobre la tierra. Si alguien recuerda lo que era el templo antes, ¿para qué era? Era donde donde Dios llegaba y su presencia estaba con el pueblo de Dios. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pablo estaba en un problema, le habla al Espíritu, o se mete en el Espíritu, empieza a hablar, a comunicarse con Jesús, y su ambiente empieza a cambiar. Ve este candelero de oro, la cual se está refiriendo al templo de Dios, está refiriendo de que el Espíritu está refiriendo a la presencia de Dios con él. Tu ambiente puede cambiar de tribulación a la presencia de Dios. El Espíritu había hecho que esa ubicación de Juan fuese un lugar sagrado.
Tal vez no entiendas la situación en por qué tu familia está de esa manera. Tal vez no entiendas por qué tus hijos están comportando de esa manera. Estás en una situación mal, pero si solamente acudes al Señor una vez más, Dios puede cambiar ese ambiente. Dios puede cambiar tu hogar a un lugar donde su presencia puede morar. El Espíritu Santo puede cambiar ese lugar a una ubicación en donde usted puede estar con Dios en un lugar sagrado. Puede mantener su paz todavía en esos problemas, en esa tribulación. Entonces, Juan dice que el Espíritu cambió el ambiente. Viendo esos candelabros, el tal templo simbolizando la presencia de Dios estaba con Juan. Y luego empieza a describir a Jesucristo. Y voy a estar leyendo estas descripciones y dice que luego Juan vio entre los candeleros a un hombre o al Hijo del Hombre. Y eso simplemente significa que Jesús estaba en esos candeleros. Y voy a estar describiendo un poquito más esto en el próximo punto. Y luego continúa Juan diciendo que Jesús está vestido con una túnica larga y un cinto de oro que recuerda las vestimentas del sumo sacerdote. Aquí con este vestimiento está declarando que Jesús es el sumo sacerdote. Y luego su cabello blanco, eso nos recuerda al anciano de días. Dice cuando sus ojos brillantes, eso simplemente está hablando de que habla tanto de su fervor como de su visión penetrante, y no hay nada que escape su vista. Empieza con Jesús cuando habla que su voz truena como la torrente de ríos poderosos. Eso significa que todos los demás voces se ahogan, su palabra solo prevalece. Cuando habla de la espada que salía de su boca, eso está representando a la palabra decisiva. Cuando Él habla, cuando Jesús, Dios habla, juzga todo con justicia. Cuando Juan ve esto y ve la gloria de Jesucristo, ve todo eso significado y empieza a entender todo eso lo que Jesús es, dice que cae de rodillas, empieza a alabar a Dios, empieza a demostrar esa adoración sumisa que un mortal, una persona como usted y yo deberíamos de venir al altar, deberíamos de venir a la presencia de Dios. Es triste que muchas iglesias no respetan el altar y dicen que están tan conectados con Dios y dicen que están tan unidos con Dios. Si realmente Jesús se presentara, ¿cómo se les presentaría? ¿Cómo reaccionarían a la imagen, a la gloria de Jesús? Dice aquí que Juan cayó, no pudo entender la maravilla, no pudo ver su rostro como el sol. Dice, esa es la gloria de Dios, esa es la pureza de Dios. Pero esta visión no es otra vez para asustarnos. Esto no es para que nosotros nos empecemos a preocupar y a temer de Dios. La palabra de Dios habla de temer a Dios, pero habla del respeto a Dios, de entenderlo tal como Él es. Realmente no debería de haber un temor de miedo, porque si realmente tienes temor de miedo, entonces eso significa que estás escondiendo algo o estás haciendo no algo bien con el Señor y tienes esa preocupación. Pero para los que confían en Dios, usted quiere que Jesús se revele en su vida. Si estás pasando por un problema, una adicción o una situación terrible, ¿no te gustaría que Jesús viniera con su gloria para rescatarte?
¿No le gustaría que su situación, su ambiente cambiara? La cual Jesús, por medio de Jesús, lo puede hacer. Entonces, esta visión, o lo que a Juan vio y escribió, de la grandeza, de la gloria de Jesucristo. Recuerden, porque Juan ya había visto a Jesús antes, pero no lo había visto como lo vio en esta próxima vez. Juan lo vio como Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora lo vio como Dios mismo, con toda su gloria, con toda su potestad, con toda su autoridad. Porque Juan, recuerden, antes estaba Juan junto de la mano con Jesús y ahora no pudo contener su presencia. Tuvo que humillarse, cayó a sus pies, cayó a los pies de Jesús. Ahora, eso es lo que Juan estaba tratando de decirnos. No es para que se asuste y sus ojos y su rostro y su boca y su espada. No es para eso, no es para asustarnos, es para que se anime, tenga esa visión de Jesús, y ese es el que está con usted, ese es que está por usted, ese es el que le ama, ese es el que quiere estar en su equipo, es el que es su defensor. ¿No le gustaría tener a ese defensor en su lado, en su esquina? ¿No le gustaría tener a ese personaje, a esa persona tan fuerte que su palabra sobresale cualquier otra palabra? Así que si el doctor dijo que no la vas a hacer de esta pandemia, o si tienes el COVID, si se te pegó esto, y el doctor te está diciendo, si tú tienes dificultad con los pulmones, si eres débil en tus pulmones, eso es lo que el doctor está diciendo, puedes perder tu vida, así que cuídate. ¿Ok? Eso es lo que los doctores están diciendo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús, Dios, está diciendo? ¿No le gustaría tener a Él como su doctor? ¿No le gustaría tener a Jesús como su esquina, el que te da el medicamento, el que te va a cuidar? Entonces, eso es lo que está tratando de Juan de decirnos, de enseñarnos. ¿Por qué tienes miedo? Si Jesús está contigo, no está contra ti, está contigo. Este es el Dios Todopoderoso que está con nosotros, que dice que está a la diestra, que nosotros estamos a su diestra, sí, sostenernos con su diestra. Entonces, esta visión es para inspirarnos tanto como confianza en Jesús como dirección para adorarlo. Esta visión, lo que Juan vio y lo escribió para nosotros, es para inspirarnos confianza y dirección para seguirle adorándolo. Dele gracias a Dios que lo escogió, que le dio el privilegio de conocerle y de ser salvo por medio de Él. Ahora usted está con Él, no tiene que preocuparse. Vamos a continuar leyendo los últimos versículos. El 17 al 20 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de las muertes y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, dice, son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, las iglesias que se leyeron en el versículo 11. Pero fíjense, si Dios es tan temeroso, o tenemos que tenerle tanto miedo como algunos estamos pensando, entonces ¿por qué extendió su mano y alentó a Juan, lo levantó a Juan? Ese es el Cristo que nosotros servimos, ese es el Cristo que está con nosotros. Juan lo vio y se tiró al suelo. Muchas de las veces nosotros nos estamos tirando, lo estamos dando por vencido. Jesús no me va a perdonar. Jesús es juez y va a juzgarme, y lo que he hecho en mi vida no es agradable a sus ojos.
Y sí, tal vez no sea tan agradable a sus ojos, pero Dios le ama. Él no quiere verlo derrotado. Él no quiere ver que esté postrado, tirado. Él extiende su mano derecha. Y eso es lo que la mano derecha simplemente significa fuerza y autoridad. Él tiene la autoridad y la fuerza para levantarte. Para lo que está sucediendo, lo que has hecho en tu vida, en tu pasado, y te sientas derrotado, Él tiene la autoridad y la fuerza para levantarte una vez más. Dice el versículo que Él extendió su mano, lo levantó, lo hizo, levantó y le dio una palabra de aliento. Le dio palabra de aliento. Le dice, le puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy Jesucristo, el que venció la muerte, el que ahora tiene las llaves del Hades, dice. Ahora, ¿qué significan las llaves? ¿O por qué las llaves? Y esto antes nomás simplemente estaba refiriéndose que las llaves, cuando hablaban de las llaves, simplemente decían que tenían acceso, que tenían derecho, que estaban en una posición de autoridad y entrar donde tenían que entrar, sin pedirle derecho o preguntarle a nadie. Entonces Jesús dice: yo tengo el derecho, yo tengo el acceso para transformar tu vida, para cambiar tu miedo, para transformar tu temor en baile, en gozo, en confianza. Solamente en Jesús Él tiene el derecho para hacer eso. Él tiene el acceso para hacer eso. Y lo quiere hacer en su vida. Lo quiere hacer con usted, lo quiere hacer con su familia, lo quiere hacer con su salud, lo quiere hacer con sus finanzas, lo quiere hacer en su ministerio. Él tiene el acceso para hacerlo. ¿Por qué temes? ¿Por qué debemos de atemorizarnos? ¿Por qué vamos a atemorizarnos? Y yo sé que el ser un cristiano es difícil. Yo sé que el permanecernos fiel y la confianza y mantener nuestra fe en el Señor es difícil, porque estamos en la carne y tenemos sentimientos. Una persona dice algo un día y ya nos sentimos y ya no queremos nada con el Señor. Le creí al Señor en mi salud, pero en vez de que las cosas vayan mejorando, las cosas van empeorando. Y empieza el desánimo y empezamos a meternos otra vez en la isla, otra vez. Empezamos a meternos y depender de nuestro ambiente a nuestro alrededor. Pero si confiamos una vez más en el Señor, si creemos una vez más en Dios, si nos humillamos delante de Él y realmente creemos en Él y acudimos su presencia en nuestras vidas, va a regresar, va a estar con nosotros. Su Espíritu va a transformar ese ambiente en la presencia de Dios en nuestras vidas. Y podemos levantarnos una vez más. Podemos levantarnos y adorarle a Él. Dios está con nosotros. Y eso es lo que habla cuando habla de que vio los 7 candeleros y el hombre que estaba en medio de ellos, el ángel, los 7 candeleros y el hombre que estaba entre ellos, la cual significa Jesús, es de que Jesús está en medio de su iglesia, de su pueblo. Jesús está en medio de su pueblo. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Y dice que también en su mano derecha, la cual significa la autoridad, significa la fuerza, también dice que había 7 estrellas. Y aquí lo que habla de esas 7 estrellas, que dice que eran ángeles. Y ahora en el griego se describe como ángelos, en griego. Y en griego, cuando se están hablando de los ángeles o ángelos, en el Nuevo Testamento empieza a hablar mucho de los ángeles. ¿Y qué eran los ángeles? ¿O para qué estaban los ángeles? Y eran mensajeros del Evangelio o mensajeros de la palabra de Dios. Ahora, eso se puede significar a los siervos que están en la palabra de Dios, a los mensajeros. Es usted y yo.
los mensajeros que tienen la palabra de Dios, que estamos compartiendo la palabra de Dios. Eso puede significarse que estamos en su mano. Dios tiene la situación en sus manos. Están las 7 iglesias, está Jesús en medio de ellos. Dios está con su pueblo, está en medio de su pueblo. Y los ángeles, los 7 ángeles, son mensajeros de Dios. Usted es un mensajero de Dios. Yo soy un mensajero de Dios. Y no estamos fuera de Dios, estamos en sus manos. Todo está preparado o está siendo organizado o se está llevando a cabo por las fuerzas, por la voluntad de Dios. Todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esto? ¿O cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Es que puedes vivir confiado de que todo está siendo manejado o dirigido más bien por la mano de Dios. Su vida, su ministerio, la iglesia, su situación, todo está en las manos de Dios siendo dirigido. Y Dios nos da el privilegio de esto. Dios nos da el privilegio de llevar su obra, de llevar el evangelio, la cual Él está dirigido. Él es el que está detrás de las escenas, manejando, poniendo todo en nuestras vidas. Estamos en las manos de Dios. Si estás en una situación difícil, tenemos que cambiarlo una vez más y estar en el Espíritu de Dios. Empezar a acudir la presencia de Dios. Permite que la presencia venga y cambie tu alrededor, que cambie tu ambiente. Permite eso. Entonces, cuando sientas eso, cuando venga el Espíritu de Dios en tu vida, te va a empezar a dar una nueva revelación en cómo Jesús es para nosotros, en cómo Jesús puede ser para nosotros. Y cuando viene esa revelación y cuando entendemos que Jesús está por nosotros y empieza nuestra situación a cambiar y nosotros empezamos a caminar más hacia Él, entendiendo más su propósito en nuestras vidas, vamos a entender que siempre Él ha estado dirigiendo todo. Él siempre ha estado dirigiendo nuestra vida. Él siempre ha estado dirigiendo nuestra situación, nuestras familias, nuestros hijos. Él siempre ha estado al control de todas las cosas. Eso es lo que Juan estaba tratando de enseñarnos al Cristo glorificado, a glorificar a Jesús. ¿Estás en problemas? Pídele la presencia, pídele al Espíritu Santo que te revele las cosas. Va a cambiar tu ambiente y vas a entender que todo lo que ha sucedido, de donde has pasado, era una dirección, era un plan divino de Dios, era la voluntad de Dios que siempre estuvo contigo, que está contigo y siempre estará contigo, porque estamos en su diestra, en su mano fuerte, estamos en su autoridad. Amén. Si vamos a hacer una oración, vamos a ser despedidos en esta hora. Padre, te damos gracias una vez más, damos gracias por esta palabra, Padre, creyendo que ha caído en buena tierra en nuestros corazones. Y Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y tú estás al control de todas nuestras situaciones. Padre, que podamos salir de nuestra isla que no tiene nada de vida y cambiar nuestro ambiente, Padre, en tu gloria, en tu presencia, Padre. Que podamos reconocerte y verte de una manera diferente, de una manera poderosa, que podamos experimentarte como no lo hemos experimentado, Padre, antes. Que podamos seguir confiando en ti, confiando en tus promesas, pero sobre todo en tu voluntad en nuestras vidas. Reconociendo que todos tus planes son mejores que nuestros planes, son para nuestro bien y para que tú nos bendigas. Y Padre, cada oyente que ha escuchado esta palabra, Padre, te pido que los bendigas, que los redargullas, que los motives a que se puedan acercarse más a ti, que tu presencia esté con ellos, puedan conocerte y puedan acercarse más a tu presencia. En el nombre de Jesús te pido que nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.